y le pido a producción si tenemos el video de Ricardo Anaya, el más reciente, en donde este ex candidato presidencial del PAN, que ahora conoce por primera vez el país, pues también de alguna forma revive el discurso del peligro para México. Con otras palabras, ahora sí que Ricardo Anaya dice textual que si gana Morena, esta será casi la última elección en la que tu opinión cuente. Es lo que dice Ricardo Anaya. Yo me pregunto si es demócrata o no lo es, o fuera máscaras de una vez que nos digan que no son demócratas, que si no les gusta el resultado de la elección, no sé qué van a intentar. Pero el punto es que advierten que si no gana la oposición, es la última vez que la voz de nosotros, de los ciudadanos en general, será escuchada. Vamos a ver esta parte del spot de Ricardo Anaya, que me parece, por decirlo menos, temerario. Vamos. Porque si gana Morena, esta quizás sea la última elección en la que tu opinión cuente. ¿Pero sí sabes andar en moto? Sí, Ricardo. ¿Por qué? Si no, ¿quién va a chingar al peje? Ay, qué cabrón eres. Ya, ¿qué decir de sus modos de aparecer como actor de reparto al estilo Misión Imposible, burlándose del presidente? Eso no es nuevo en Ricardo Anaya. Recordamos en estos debates presidenciales cuando intentaba burlarse de medio mundo y acababa siendo él la burla. Pero aquí el punto, estimado Julián, es que advierte que si Morena no pierde la Cámara de Diputados, es quizá la última vez que nuestra opinión cuente como ciudadanos. ¿Qué significa eso? No son demócratas los que piensan así, Julián. Totalmente, ¿no? Coincido con la palabra que dices. Es una declaración temeraria porque básicamente lo que está diciendo es que si la mayoría vota por un proyecto político, que es el proyecto político contrario a lo que él quiere y lo que él representa, pues entonces no hay democracia. Básicamente para él la democracia es que gane la oposición, pero mira, vemos las encuestas y desde 2018 ningún partido, pero ninguno de la oposición ha logrado subir o tener más del 10 u 11% de aprobación y frente al 60, casi 70% que muchas veces se ha marcado que tiene el propio presidente y 50, 60 más o menos que tiene Morena. Entonces, es una declaración antidemocrática, es una declaración temeraria y al mismo tiempo también es señalar que el árbitro, que el INE, no va a hacer bien su papel porque si estamos viendo que ellos están apoyando al INE y al mismo tiempo están diciendo que si gana Morena es la última vez que se va a escuchar la opinión de la población, pues me pregunto entonces qué es lo que está diciendo. Hay una contradicción en el propio argumento de Anaya y que es algo que también repite Claudio X González, es algo que también repiten los otros partidos. No es este grupo de opositores, no es esta oposición, me pregunto, Jorge, aquella que cuando en 2006 o en 2012 decían que si López Obrador desde antes del día de la elección ya estaba hablando de un fraude, estaba hablando de que no iba a reconocer la elección. No son ellos los que están repitiendo eso que antes criticaban. Todavía no es el día de la elección y ya están diciendo qué va a pasar, ya están diciendo incluso que hasta el presidente se va a reelegir y lo único que sucede es que no han tenido autocrítica, no han sido responsables y no han salido verdaderamente a la calle para buscar ese voto y para ver en qué cosas han fallado, en qué cosas no han actuado bien para conseguir el voto de la mayoría más allá de sus tuitazos o declaraciones que únicamente enrarecen el proceso electoral. Julián, por último, ¿qué intereses ha tocado el presidente López Obrador para que personajes como Ricardo Anaya, Diego Fernández de Ceballos, Roberto Madrazo, Ernesto Zedilla, esos personajes, el propio Carlos Salinas, que fueron en apariencia disímbolos, que incluso tuvieron disputas entre ellos en su momento, el grupo de Ricardo Anaya,
con Peña Nieto. Pero ¿qué intereses ha tocado el presidente López Obrador para que cierren filas estos personajes? ¿Y en qué se refleja, digamos, en un sentido neurálgico? ¿Qué nervios ha tocado López Obrador? ¿Se trata de esta decisión de ir en contra de las empresas factureras, de pues ir acotando todos los espacios de corrupción, ir, por ejemplo, en el caso de las prisiones, buscando que se salgan estas empresas privadas que tenían conexiones con estos grupos políticos, pero que simplemente estaban sangrando al erario? ¿Por qué se juntan, Julián? Mira, se juntan porque evidentemente están perdiendo privilegios y no es un lugar común. Sabemos que el presidente en todas las mañanas lo repite y también voy a puentear con la primera pregunta porque justo el presidente desde la mañanera le dice a la población cómo estaba antes el país, le dice a la población el gran dispendio, el gran robo que había de todo este grupo que actuaban como una mafia, porque si bien son personajes del PRI, del PAN, del PRD, lo que los juntaba eran los intereses. Por ponerte un ejemplo, el aeropuerto de Texcoco que se canceló. Sabíamos y se sabe que en torno a este aeropuerto ya estos grupos empresariales ligados a lo político estaban totalmente entrelazados, por eso la importancia de separar el poder político del económico. Tenían ya grandes negocios y querían impulsar grandes negocios alrededor del aeropuerto y como este ejemplo muchos, el propio avión presidencial también, que detrás de eso había un pago de favores. Felipe Calderón se lo compra a Peña Nieto también para que le cubra la espalda. Entonces vemos una serie de actos de corrupción que están ahí presentes y que hacen que este grupo, al saberse descubierto y al saberse que le cerraron la llave que les permitía esos grandes ingresos y esos grandes robo de dinero, por ejemplo lo de Altos Hornos de México, hay miles y miles de ejemplos, Jorge, que hace que esta camarilla, esta mafia, pues evidentemente se sienta incluso acorralada y por eso ha tenido que salir las grandes cabezas como Diego Fernández de Ceballos, como Santiago Krill, como Roberto Madrazo y como muchas otras han tenido que salir ya a operar, o sea, ni siquiera ya están como antes, que estaban detrás del telón, estaban marcando línea, estaban diciendo a sus operadores qué tenían que hacer. Ahora ellos salen como actores y tratan ahora de participar, tratan de aventar misiles directos. Vemos a Claudio X González que un día sí y otro también se pronuncia en Twitter para decir que si López Obrador y Morena principalmente ganan la mayoría en 2021, pues simplemente vamos a entrar en un escenario, un bosque negro con rayos, con nubes, en la que no vamos a poder salir de ahí. Pero mira, Jorge, uno sale a la calle, uno ve las encuestas, uno escucha al vecino y se da cuenta que la realidad es otra. Entonces, en suma, yo lo que veo es que es un grupo que está acorralado, que cada vez pierden menos privilegios y que simplemente estamos viendo, y esto es algo que quisiera recalcar, Jorge, estamos viviendo un momento de transición política, pero de gran calado, de gran aliento, así como en su momento, por ejemplo, Vicente Fox llegó y parecía que se iba a caer el PRI, parecía que había un momento de reconfiguración. Hoy estamos viendo algo parecido, pero de verdad. Hoy estamos viendo un cambio de reconfiguración entre grupos, está llegando un grupo que trae una base sólida, que se apoya desde el pueblo y con el pueblo y está cambiando este modelo político y este grupo de gente que básicamente saqueó el país están quedando atrás, incluso hasta generacional me atrevería a decir. Y pues bueno, afortunadamente también existen estos medios que permiten que estas otras narrativas y formas de entender el mundo se exhiban, porque si nos quedamos con los medios tradicionales en la televisión, pues simplemente estaríamos escuchando solo una parte de la historia. Otra vez, por eso la importancia de las mañaneras. Estimado Julián, pues por lo que nos dices, este cambio de configuración solamente era posible, y sobre todo en esas circunstancias, y ganaba López Obrador la presidencia en 2018. Por eso fue una decisión contundente del pueblo de México. Si no hubiera habido una victoria tan contundente de López Obrador,
este grupo, gran grupo conservador, seguiría haciendo exactamente lo mismo, con diferentes caretas, ya fuera en su caso Ricardo Anaya o José Antonio Meade. De hecho lo planteó hoy en la mañanera López Obrador, dijo, ¿ustedes creen que si hubiera ganado Anaya o Meade nos estaría regresando a Ancira 216 millones de dólares? Pues yo creo que no, yo creo que compartes esta opinión, ¿no, Julián? Totalmente, imagínate, ¿cuándo íbamos a ver en otro momento, Jorge, que pues como le diré para no escucharme tan grosero, un ratero, regrese 200 millones de dólares y que van a Pemex, Jorge, y son muy necesarios? Nunca lo habíamos visto. También, como señalaste, yo creo que Rosario Robles ya tendría que empezar a sacar la chequera y ver cuánto dinero puede juntar y pagar, y para que le regresen al pueblo lo robado. Y como bien señalas, esto no hubiese sido posible sin el triunfo contundente, porque el INE o muchas personas han dicho, es que yo no sé por qué López Obrador va en contra del INE, o en contra de Lorenzo Córdoba y Ciro Murayama, si el INE fue quien le dio el triunfo a Morena. Eso es un error, eso es no querer decir la verdad. El triunfo se le debe a la población. El INE no metió las manos, porque evidentemente el triunfo era totalmente abismal, incluso hubiese sido hasta peligroso para la vida democrática que el Instituto Nacional Electoral hubiera intentado modificar el triunfo electoral como ocurrió en 2006, pero las ganas no le faltaron. Y hay que ver la historia del INE, Jorge, hay que ver principalmente la historia de estos consejeros. ¿Quién votó a favor de Lorenzo Córdoba, por ejemplo? ¿Quién votó a favor de Luis Carlos Ugalde? Eso a veces no se sabe. Estos personajes, para que estén en el Consejo General, son ratificados por los partidos. Los partidos son quienes votan a favor de estos consejeros, y para que un partido vote a favor de un consejero, pues obviamente va a implicar, va a querer y va a pedir ciertas lealtades, ciertas relaciones. Hace poco vimos en uno de los noticieros también en estas nuevas plataformas, que es de los periodistas, cómo le preguntaban a Luis Carlos Ugalde, o más bien le decían que él estuvo en una fiesta, en una reunión con el Bester Gordillo previo a que votaran por él, y el Bester Gordillo en ese momento era la presidenta, era la coordinadora de los diputados del PRI, es decir, ella junto con Vicente Fox operaron para que Luis Carlos Ugalde llegara y se sentara como consejero presidente en ese entonces del IFE. Entonces, me parece que no podemos obviar, no podemos ocultar los vínculos que tienen los consejeros con los partidos, porque evidentemente no son independientes, ¿no? Y en la medida en que la sociedad, las audiencias, tu audiencia, el pueblo de México entienda quiénes están ahí y a qué intereses representan, pues evidentemente vamos a ver que ese órgano electoral pues no es neutro, no es imparcial, sino que está movido también por intereses particulares y de grupo, como bien se ha señalado. Y algo que también quiero dejar claro, Jorge, sí, es que no se busca minar el INE. Es necesario que en una democracia haya un árbitro, pero es necesario que en una democracia haya un árbitro que le va a sacar la tarjeta a todos los que se portan mal, y no va a marcar penales inexistentes. Sin duda. Estimado Julián, estamos en comunicación permanente, como siempre, muchas gracias. Gracias por la entrevista. Un gusto, como siempre, Jorge, un saludo. Julián Atilano, sociólogo, y bueno, a propósito, vamos a